Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que se encuentren, amados amigos, amados discípulos, amados hermanos del programa Un Estudio Bíblico Vida Nueva Online. En esta tarde estamos reunidos nuevamente para poder estudiar, seguir estudiando, ¿no?, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 7, este capítulo 7. El anterior 6 habla acerca de el acontecimiento de Esteban, primer mártir, que una vez siendo apresado está haciendo su defensa, ¿no? Podríamos decir su defensa, un discurso ante los magistrados ahí. Y este capítulo 7 trata de esto. Este capítulo 7 tiene 60 versículos, de los cuales hoy vamos a estudiar solo 30 versículos. 30 versículos para que lo podamos hacer de una manera muy tranquila, viendo cada versículo con mucho cuidado, no tratando de avanzar por avanzar, porque este no es el propósito. Queremos estudiar la palabra con tranquilidad, sabiendo que, bueno, el tiempo que alcance para poder terminar este libro, ya que estamos recién en el capítulo 7, ¿verdad? Así que, antes que nada, vamos a ir al texto bíblico, el texto lema que tenemos siempre, el comienzo de las clases. Este libro, que es un libro realmente que relata, ¿no?, un resumen de lo que es el inicio de la iglesia, ¿no?, una transición y una consolidación de la iglesia judío-cristiana. Y en cada capítulo vamos a ver algo muy especial, acontecimientos muy especiales. Y cuando leemos este texto, que es nuestro texto lema, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene el ser discípulos del Señor, estudiantes de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Porque es importante que Dios vea primeramente nuestra necesidad espiritual. Segundo, tiene que ver nuestro deseo de estudiar la palabra, de conocerlo más a Él, ¿verdad? En nuestros devocionales, en nuestros estudios bíblicos personales. Estudiar realmente diligentemente para ser aprobados por Dios. Esto es lo más importante. No tanto a ser aprobados por el ser humano, por los hermanos, el pastor o lo que fuere, sino tenemos que buscar la aprobación de Dios. Esto es lo que realmente vale para nuestra vida espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. El apóstol Pablo fue el primero en decir: no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Porque es poder. Entonces nosotros tenemos que, en el lugar que nos encontremos, tenemos que testimoniar de nuestra fe en Jesús. No tenemos que avergonzarnos del evangelio. No tenemos que decir: no, pero no es la Biblia, no soy cristiano, o poner algún justificativo para que no nos detecten que somos cristianos. Como cuando pasó con Pedro, ¿no?, que le dijeron: pero bueno, parece que estabas con Jesús. Él dijo: no lo conozco. Mire usted, hermano. Y por último, en ese pequeño versículo 15, le dice Pablo a Timoteo que trace bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra. Un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Y trazar bien la palabra de verdad es cortar derecho. No manipularla a la palabra. No aplicarla a nuestro provecho o para ofender a otras personas. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que la palabra la tergiversamos, la manipulamos, utilizamos como un garrote para hablarle al hermano a través de
de un mensaje o a través de un sermón. No, así no, así no. Este no es el espíritu del cristiano, ¿verdad? Esto es lo que le decía Pablo a Timoteo. Entonces nosotros tenemos que, siendo obreros, estudiantes, tenemos que presentarnos diligentemente a Dios para que Él nos apruebe, y realmente no tenemos que avergonzarnos de su palabra, porque es importante en todo lugar confesar nuestra fe en Jesús, testimoniar nuestra fe de Jesús. Y por último, trazar la palabra derecha, cortar derecho a la palabra, ¿sí? Y esto va a ser muy complicado, nos vamos a llenar de enemigos y mucho más. Yo siempre digo, los maestros, es el ministerio del maestro, el Espíritu Santo nos ha dado, nos trae problemas con muchas personas, con muchos pastores, muchos evangelistas, aún con muchos pastores, maestros también de la palabra, que piensan de diferente manera. Entonces, por eso tenemos que estudiar la palabra y mantenernos en nuestra posición, ¿sí? Vamos ya al capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar la defensa de Esteban, ¿no? En esa situación muy difícil en la cual se encontraban después de haberlo encarcelado, no encarcelado, sino haberlo arrestado, ¿no? Y él ahora hace las declaraciones y empieza con todo lo que vino de los profetas, ¿no es cierto? Y en el verso 7, capítulo 7, perdón, verso 1 dice: el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿esto es así? ¿No? Y vamos a ver lo que en el capítulo 6, lo último que vimos. Vamos a ver acá, en el capítulo 6, que es tan importante también que sepamos lo que viene, ¿no? Porque algunos hermanos quizás no recuerdan lo que vimos del capítulo 6. Solamente vamos a ver los últimos versículos de este capítulo 6, que tiene 15 versículos, muy cortito. Vamos a ver desde el 13, a ver qué nos dice. Dice 13, y pusieron testigos falsos, ¿vio? Contra Esteban, ¿no? Este hombre, decía, ¿no? Testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Nada que ver de lo que había dicho y hecho Esteban. Estaban humillándolo, ¿verdad? Entonces dice el último versículo: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Mire usted lo que pasó. Y ahí comienza este versículo de este capítulo 7. Dice, el príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿esto es así? ¿Son ciertas estas acusaciones? Le dijo. Le preguntó el sumo sacerdote, ¿no? Porque Esteban es presentado ante el sumo sacerdote para responder ante las acusaciones falsas que se presentan en su contra. Verso 2. Él contestó, hermanos, padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Y empieza a contarnos lo que hizo Abraham, el inicio de Abraham, como algo para mostrar después que somos hijos de Abraham, el padre de la fe. ¿Y qué le dijo? Verso 3. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y vete a la tierra que te mostraré. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. Lo que me admira de Esteban es la memoria que tiene para acordarse de todos los eventos y las ocasiones,
los eventos, ¿no? Y todo lo que había pasado desde Abraham hasta este tiempo. Memoria tremenda, ¿no? Que Dios le dio. Y encima, él estaba en un momento muy difícil, como para recordar todo lo que... Pero yo creo que él sabía y el Espíritu Santo estaba hablando por boca del Espíritu Santo todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué más dice? Verso 5. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera por donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Empieza a contarlo, ¿no? Lo que era Abraham, lo que llegó, lo que no pudo tener hijos y todo esto, ¿verdad? Y dijo así, 6. Y Dios le dijo así: tus descendientes serán forasteros en tierra ajena, y allí los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Todo esto él va hablándoles, diciéndoles, ¿verdad? El verso 7 dice: pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la juzgaré, y después de esto saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Verso 8. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Esto les iba relatando, y Esteban empieza su disertación, podríamos decir, ¿no?, ante el sumo sacerdote, hablándoles, como les dije, de Abraham. Les habla de Abraham, quien fue guiado por Dios. Nosotros conocemos la historia, ¿no?, cuando leemos también los pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Y después, aunque él dice, aunque no tenía herencia, por supuesto, porque era estéril su esposa, Sara, Dios le prometió darle un hijo y su descendencia, ¿no? Y también se cumplió lo que Dios le dijo, que iba a ser exiliados, esclavizados en Egipto durante 400 años, donde eran forasteros y que luego fue juzgado, ¿no? Y de allí salieron al desierto, dice, hasta a la tierra prometida, a la cual brindaron adoración. Luego también se referencia a Esteban acerca de la señal de la circuncisión, por el cual el pueblo Israel se consagraba a Dios. Verso 9. Por envidia, dice, los patriarcas vendieron a José, contando la historia, ¿no? Vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Verso 10. Y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Todo esto que estamos leyendo, hermanos queridos, esto nosotros conocemos. Sabemos ya lo que pasaron, la situación que después que salieron de Egipto, lo que pasó, lo que tuvo que sufrir Moisés, ¿no? Ante ese pueblo tan rebelde. ¿Qué más dice? Verso 11. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimento. Verso 12. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Verso 14. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Todo esto que estamos leyendo, estos versículos bíblicos, que no estamos haciendo mucho comentario, porque nosotros sabemos lo que pasó, ¿no? Porque estos son textos bíblicos muy conocidos, acerca de lo que pasó a José, lo que lo vendieron, el hambre que hubo en toda la tierra,
a José después lo nombraron faraón, le digo un segundo después del faraón. Todo esto conocemos nosotros, ¿verdad? Y esto está contando Esteban. Está contando esto, como si estuviera nosotros contando a nosotros, ¿no? Vamos con el verso 15. Dice, bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. O sea, del total que entraron 75 personas, realmente se convirtió en un pueblo numeroso, como le dijo en su promesa a Dios a Abraham. Sería padre de multitudes, ¿verdad? ¿Qué más? Verso 16. Sus restos fueron llevados a Siquem, de Abraham, ¿no? Y puestos en el sepulcro, que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Amor en Siquem. Verso 17. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces llegó al poder en Egipto otro rey que no sabía nada de José. Este es el cambio que hubo también, ¿verdad? El verso 19. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándoles a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Continúa, como les decía, ¿no? Esteban contando, recordándoles la historia de José, lo que había sido vendido. Después comenta también lo que sucedió con sus hermanos y su padre durante el tiempo de hambre que hubo sobre la tierra, y cómo terminaron allí, yendo a Egipto. Y sigue con la opresión que siguió luego de la muerte de José y su familia. Sigue contándoles él. O sea que ahí no acabó lo que él siguió hablando. Yo no sé cuánto tiempo habrá hablado Esteban, que realmente para mí es tener una mente prodigiosa, porque semejante memoria para contar todos los acontecimientos ocurridos desde hace años es algo tremendo, ¿verdad? Verso 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en casa de su padre. Y al quedar abandonado, el verso 21, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Esta historia nos sigue recordando, ¿no? lo que Dios hizo por toda esa generación hasta el día de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué más dice el verso 21? El verso 22, perdón. Dice, así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Verso 23. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Verso 24. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Esto también ya nosotros conocemos el porqué de la huida de Moisés al desierto, prepararse, porque esto por defender a sus hermanos. No. Verso 25. Y Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Claro, cuando vino Moisés, pensaron que él iba a ser el que los iba. Dios mandó para que los librara, pero ellos no pensaban eso. Pensaban que, bueno, ¿qué iba a hacer Moisés? Un solo hombre ante semejante situación, que habían cambiado de faraón, ya ellos eran esclavos realmente, con ese trabajo arduo. O sea que, y con lo que vino a hacer este problema Moisés, quedaron más esclavizados todavía. O sea, todas las cosas jugaban en contra de Moisés, que después iba realmente a ser el libertador, ¿verdad? Verso 26. Al día siguiente Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando y trató, dice, de conciliarlos diciendo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Así que fue a quererlos separar, ¿no? Verso 27. Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo:
¿quién te nombró a ti gobernante y juez de nosotros? ¿Quién te nombró? Verso 28. ¿Quieres acaso matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Ah, qué tremendo. Esto fue, creo, la palabra que hizo de que Moisés, por el miedo, huyera al desierto. ¿No? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Le dice. Verso 29. Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Mira, hermanos, ¿cómo le puedo decir? La memoria de Esteban en momentos muy difíciles. Cómo se acordaba de todo lo que había acontecido desde Abraham hasta el tiempo que estaba él siendo acusado. O sea, hermanos, yo creo que él ha debido ser muy estudioso de las escrituras. Realmente. Porque para relatar de esta manera, ¿no? Increíble. Verso 30. Pasados 40 años, sigue contando esto, se le desapareció un ángel en el desierto. Se le apareció a Moisés, ¿verdad? Cercano al monte Sinaí, en llamas de una zarza que ardía. Ahí conocemos la historia de la zarza, ¿no? ¿Se da cuenta? Todo esto va contando Esteban y todos los que estaban ahí seguramente sabían de esto. Sabían de todas estas cosas. Verso 31. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Verso 32. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que Moisés, está contando él, ¿no? Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Verso 33. Le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Verso 34. Ciertamente has visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Ahí ya les cuenta cómo Dios habla con Moisés. Y cómo Dios le da esta tarea. Muy difícil, por cierto. Dice, ciertamente has visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejidos y he bajado para liberar. Como para decir, no, bueno, entonces, Señor, anda nomás tú y ¿por qué me llamas a mí y todo esto, verdad? Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Mire usted lo que le dice el Señor, ¿no? Y esto está contando Esteban. Verso 35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿quién te nombró como gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Qué tremenda aparición el de la zarza, ¿verdad? Verso 36. Él los sacó de Egipto, o sea, Moisés, haciendo prodigios, señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo, y en el desierto durante 40 años. 40 años. Verso 37. Este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, un profeta como yo. Ya Esteban estaba empezando a llevarlos al lugar en Ceselato donde quería presentar a Jesucristo. Presten atención en todo esto, creo que estamos leyendo. 38. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Este mismo Moisés. Les está hablando de Moisés, del cual había dicho que había blasfemado contra Moisés y contra Dios,
Todo esto les está explicando lo que era, ¿cierto? Verso 39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerle a él, sino que lo rechazaron. ¿Dónde estamos? Sí, acá está. Lo que realmente deseaban eran volver a Egipto. O sea, no lo escucharon a él, porque podían haber llegado a la tierra prometida en un corto tiempo. No lo escucharon a él, sino que por el contrario se pusieron rebeldes. Hasta dijeron, ¿por qué nos has traído hasta el desierto? Queremos irnos, porque estamos muriendo de hambre. Todo esto que nosotros ya sabemos, ya conocemos, gracias a Dios, porque somos lectores de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esto les estaba diciendo a estos, al sumo sacerdote y a los otros que le estaban rodeando ahí. Verso 40. Por lo cual le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le habrá sucedido. Y cuando subió al monte a recibir las tablas, seguramente tardó mucho tiempo. El ser humano es ¿cómo le puedo decir? No sabe esperar. Siempre se hace algo como para depender de ese algo. En este caso, le dijeron la gente, ¿no? Haznos dioses, Aarón, para delante de nosotros, porque este Moisés no sé qué pasó, se fue y no volvió. Verso 41. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, dice. Le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Ya empezaron a pecar. Qué lástima, ¿no? Verso 42. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que se rindieran culto a los astros. Mira usted, así está escrito en el libro de los profetas, les dijo Esteban. Léanlo. Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Verso 40, sigue leyendo, ¿no? Diciéndoles, por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella de Dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Qué tremendo. Relato impresionante. Sigo diciendo, la memoria de Esteban, impresionante. Ahora, Esteban adelanta su relato con la historia de Moisés desde su nacimiento hasta convertirse en el libertador de Israel. Les va contando esto, ¿no? El profeta que guió al pueblo por medio del desierto. Pero él está haciendo referencia específicamente, hermanos, a los eventos que sucedieron cuando ellos mismos procuraban dioses diferentes al Dios de sus antepasados. Se volvieron idólatras. Y termina este versículo 42 que leímos con la pregunta que revela lo que el profeta Amós decía sobre cómo en todo tiempo no le ofrecieron ofrendas ni sacrificios. En cambio, hicieron tabernáculo para la idolatría, por lo que Dios los exilió. Estos sabían también los demás escribas y fariseos, revelando que aunque tenían la guía y el testimonio de sus antepasados, siempre se desviaron en la idolatría. Qué tremendo, hermano. Verso 44. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Verso 45. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permanecieron hasta el tiempo de David. Ya está llegando al término a lo que Esteban quería ir. A la figura de Jesucristo. ¿Verdad? El verso 46 dice, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitieran proveer una morada para el Dios de Jacob.
Mire usted, aquí Esteban nombra a Josué, ¿no? Quien recibió el tabernáculo que a Moisés le había sido revelado. Y Josué le dice que sirvió fielmente a Dios disfrutando de su favor. Y cuando leemos el libro de Josué, vemos, ¿no?, las promesas que Dios le dice. Siempre te sustentaré. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Siempre estaré contigo. Pero sí, fuérzate, sé valiente. Todo esto hace referencia a Esteban, ¿no? Y también les dice hasta que por medio de la conquista de la tierra que prometió, Josué buscó una morada para el Dios de Jacob. Esto es tan importante. Y continúa Esteban en este relato, discurso tan extenso. No sé cuánto rato estaría ahí explicándoles. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Salomón construyó la casa. Salomón construyó la casa. O sea, Dios no permitió que ninguno de ellos, ni a David, sino hasta Salomón, quien fue el constructor del templo. Verso 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. ¿Y qué dice el profeta? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano, verso 50, la que ha hecho todas estas cosas? Y esto Esteban hace referencia, ¿no?, al libro de Isaías, el capítulo 66, versos 1 y 2. Y todo esto que él les está contando, relatando, es para que ellos pudieran reconocer que aunque tenían el templo de Jerusalén, no tenían al Dios para el que lo habían construido. Les está mostrando con estos relatos esta situación dramática y real. Aunque tenían al Dios que lo había construido, dice, no lo tenían, realmente no, solamente era una construcción, nada más. No tenían al Dios para el que lo habían construido. Verso 51. Ahí ya vamos a ver cómo Esteban, yo creo que fue Esteban, ¿no?, el Espíritu hablando por Esteban. Ahí les dijo ya, tercos, duros de corazón y torpes de oído. Mire usted, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que estas palabras son una palabra de conocimiento por medio del cual revela el corazón y las intenciones de aquellos que le juzgaban. Les dice duros de corazón, torpes de oído. En palabras, ¿no? Son palabras que usa para descubrir su condición espiritual. Una condición de sordera espiritual que tenía. Todo, también el que niega a Jesucristo como Señor Salvador, tiene este problema. Son ciegos espirituales, sordos espirituales. ¿Verdad? Ahora, todo lo mostrado hasta ahora por Esteban, procuraba mostrar la condición del pueblo, ¿sabe? Mostrarles cómo estaba el pueblo de Israel. Con estas palabras que él empezó a decirles, ¿no? A pesar de contar con hombres consagrados, como el sumo sacerdote, y profetas que hablaron de parte de Dios, no siguieron sus enseñanzas. Qué tremendo. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a sus antepasados? Se empezó a preguntar, ¿no? Como diciéndoles, ahí está la situación de ustedes, ¿cómo están?
Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Verso 53. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no lo han obedecido. Esteban les está exhortando con la verdad en este momento, ¿no? Y aunque Dios les había hablado por medio de los profetas, ellos no los habían perseguido y dado, a ellos los habían perseguido y dados por muertos. Y aunque ellos anunciaron la venida de Cristo, todos anunciaron la venida de Cristo, ¿no? Y esto es lo que realmente les hizo mover el piso. Como que se dieron cuenta que este hombre al que estaban ahí teniéndolo preso y después azotado, realmente les estaba diciendo su condición en la cual estaba el pueblo de Israel. Qué tremendo. Es como alguien te dice, hermano, vos estás en este pecado, en este pecado, en este pecado y todavía estás haciendo esto. Oh, qué tremendo. O como cuando le pasó a David. David vino Natán y le dijo, voy a decirte algo, que había un hombre que tenía una sola ovejita y otros que tenían muchas, y este hombre le sacó la única que tenía. ¿Y qué opinas de este hombre que hizo tal cosa? Y él dijo, David, hay que matarlo, tiene que morir. Ese eres ese hombre, dijo. Y en este caso también Esteban estaba diciéndoles, ustedes están en esta condición. Están en esta condición. Qué tremendo, hermano. La verdad. Perdón. Estamos ahora en el verso 54. Ya estamos terminando. Mire, yo pensaba avanzar 30 capítulos, pero estamos en el verso 54. Y luego pasamos a un fragmento de todo esto que hemos leído, del versículo 23 al 56, un fragmento de la película hecho. Así que aguarden un poquito. Verso 53, perdón, 54. Al oír esto, todo esto lo que les dijo que habían matado a los profetas, eran sordos, tercos, duros de corazón. Al oír esto, dice, rechinaron, ¿dónde está? 54. Rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él. Mire usted, rechinar los dientes es algo, es una sensación de impotencia, ¿no? De no poder hacer nada, de habérseles dicho su situación actual. No podía hacer otra reacción, ¿no? Porque Esteban los confrontó abiertamente. No es que usó palabras para parábolas o alguna cosa que no se entendía. No, los acusó directamente porque les contó todo lo que Dios había hecho desde Abraham hasta Jesús. Les confrontó con la verdad. Y no había argumentos para reaccionar. Por eso la ira, cuando no hay argumentos para reaccionar una persona que está acusada y sabe que es verdad, ahí se manifiesta, ahí se pierde todo el control. La ira toma todo el control de la persona, entra en cólera y puede ser fatal eso, ¿no? Esa persona ya está tomada por el enemigo. Porque no había explicaciones para contestar a tal efectividad del conocimiento de la palabra, de lo que había dicho Esteban, porque quizás diría, este hombre no ha estudiado y por qué sabe todo y conoce todos los acontecimientos que ha pasado. ¿Verdad? Y esta es una misma reacción, ¿no? De toda aquella persona que es confrontada con su pecado. Sabe qué hacer, como que le descubrieron con las manos en la masa. Tremendo.
Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mire usted, lleno del Espíritu Santo. O sea, con todo controlado. Todo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Oh, qué visión que Dios le permitió ver a Esteban. De confirmación de todo lo que él había dicho. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Esto fue grandioso. Esteban estaba por ser liquidado por sus captores, matado por él. Pero la Escritura nos menciona que se encontró lleno del Espíritu Santo. Ya nos dice, ¿no? Y el estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, es algo que necesita todo creyente con urgencia. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No puede estar vacío, no puede estar el tanque de tu coche vacío porque no va a caminar, no va a andar. No vas a poner en funcionamiento. Esto es tremendo, esto es, hermanos, algo asombroso, ¿no? Entonces, Esteban, ¿no?, confiado en Dios, fijando su mirada en el juez y Señor, quien puede ver, dice, en esa visión a Dios, ¿no?, y la gloria del Padre, verlo de pie a Jesús, es algo que a cualquiera le puede dar realmente sensación de estar tranquilo. Qué hermoso, qué hermoso. Y el último verso antes del fragmento de la película dice: veo el cielo abierto, exclamó. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El que relata esto, que es Lucas, principio dice 55, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice, ¿cierto? Lo está mirando a él. Pero después también él menciona y dice lo que Esteban dijo en ese momento: veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esta es la penúltima declaración de Esteban antes de ser lapidado, antes de ser apedreado, acribillado por aquellos que decían creer y proteger la ley de Dios. Es algo tremendo lo que le pasó. Vemos cómo él aún con vida, ¿no?, ve el cielo espiritual, no lo terrenal. Quien estaba a la derecha del Padre, dice a Jesús, puesto de pie. Qué tremendo, hermanos. Aún en el momento más difícil, Dios permite que podamos ver ese lugar. Por eso cuando vemos estas cosas decimos realmente que hay un Dios de poder, un Dios que realmente promete lo que cumple, ¿verdad? Ahora vamos a ver, haciendo resumen de estos versos que leímos, de esta declaración, de este discurso, vamos a ver un fragmento de la película El Hecho de los Apóstoles, el capítulo 7, de los versos 23 al 56. Vamos a ver este relato. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido.
E hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cuando qué hermoso pasaje, ¿no? Qué hermosa fragmento de esta película. Y todo lo que habíamos leído anteriormente, ¿no es cierto? Porque está resumido este fragmento de la película en los versos 23 al 56. Y vamos a terminar ya los últimos versículos del 57 al 60. El versículo 57 dice, entonces ellos gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Verso 58. Dice, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. No queriendo escuchar más, ¿no?, de lo que Esteban les decía, ¿no? Para ellos en ese momento era una blasfemia lo que le estaba diciendo. Faltar respeto al sumo sacerdote. Dice que se taparon los oídos. Se taparon los oídos. Lo cual también era una muestra de su condición espiritual. Y se abalanzaron, ¿no? Dice, se abalanzaron sobre él. Una turba enfurecida, así como parecida a lo que cuando lo tomaron preso a Jesús. Sacaron, dice, aquel lugar y lo llevaron para apedrearlo. Esa muerte tan dura, tan tremenda en aquellos tiempos. Cuán dura es para nosotros, ¿no? Como creyentes, ver cómo uno de los nuestros a veces es tratado con vileza, ¿no? Cuando vemos en aquel lugar, en los lugares donde no permiten el cristianismo, la persecución, el trato, el maltrato que les dan. Qué cosa, a veces nos ponemos tristes por esta situación, ¿verdad? Pero su muerte no iba a quedar sin fruto y testimonio. Siempre los fortaleció a los discípulos. Y también cuando leemos esto nos queda para nosotros realmente una fortaleza. ¿Cuántos misioneros fueron a llevar la palabra de Dios y fueron atacados y muertos por los lugareños del lugar, por las tribus salvajes? ¿Cuántos de ellos? Pero no quedó sin fruto, ¿no es cierto? En Ecuador, donde fue un misionero norteamericano con su familia, fue conocida esa historia, todos los mataron. Pero el que lo mató se convirtió a Cristo, fundó una iglesia. Tremendo. El fruto es tremendo, hermano. Hasta ahora vemos lo que este discurso que hizo Esteban, ¿no? Y ahí aparece en escenario, en el verso 58, dice, los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mire usted, parecería coincidencia, parecería algo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Saulo, quien posteriormente iba a ser Pablo, que siendo joven Saulo dice que recibió los mantos de Esteban. Mire, hermano, pasándole, ¿no?, todo eso que él iba a tener que continuar, esa defensa del Evangelio.
y por alguna razón se lo dejaron a Saúl. ¿No? Entonces, algo casi profético está pasando en este caso, como lo que había de suceder más tarde. Que le dijo: instrumento, este es para el Evangelio. Le enseñaré a ver cuánto es sufrir por la causa del Señor. Tremendo, porque él podría haber dicho algo. El verso 59 dice: y mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Mire usted, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Y el último verso dice: luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Estas palabras nos hacen recordar las últimas palabras de Cristo en la cruz, cuando decía él: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esta oportunidad dijo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo. Esteban, hermanos, el primer mártir de la iglesia, un hombre valiente, lleno del Espíritu Santo, que proclamó la verdad, sacó el engaño a la luz y se sostuvo firme aun cuando todos sabemos lo que produce el proclamar la verdad, ¿no? Nuestra vida corre peligro, podemos morir por causa de la verdad. ¿Cuántos han muerto por causa de la verdad? La iglesia, hermanos, ha perdido este tipo de valentía. Ha perdido este tipo de valentía. Y este nivel de consagración, ¿cierto? Pues a veces procura una vida más cómoda, una iglesia liviana, un cristianismo light, que una vida realmente para morir dignamente a causa de Cristo. Hermanos, que este capítulo nos lleve a una reflexión tremenda. Este capítulo 7. Vuelva a leerlo. Porque es importante, porque tiene que haber hoy en día hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por la causa del Señor. Hoy en día la iglesia no está, como dice de esta forma. No buscamos la llenura del Espíritu Santo. La iglesia no busca difundir el Evangelio, que somos comisionados. A la iglesia le gusta estar cómoda en las cuatro paredes. Y esto no es así. Hermanos, va a haber tiempo de persecución. Va a haber tiempo donde realmente va a haber la persecución. Ahí vamos a ver quiénes son valientes. ¿Quiénes son los valientes de Cristo? Y vamos a terminar de ver ese último fraccioncita de estos 3 últimos versículos, cuando mataron a Esteban. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Qué capítulo tan hermoso,
Qué muerte tan digna de un verdadero hijo de Dios. Yo creo, ¿no?, que los que tiraron esa piedra, si no se arrepintieron, van a pagar muy caro, ¿no? Qué tristeza. Pero qué alegría, ¿no? Porque él ya vio a Jesús sentado a la derecha del Padre. Y nosotros también tenemos que estar preparados para morir por la causa de Cristo. No sé si va a llegar la persecución a este país, a esta parte de América, pero en otros lugares están ya experimentando esta persecución. Oremos por los misioneros, oremos y los cristianos en los países comunistas donde no aceptan el cristianismo, están realmente dando su vida por la causa de la vida. Aquí ha sido el estudio del día de hoy, el capítulo 7. Espero que usted lo pueda volver a leer, este capítulo 7, porque va a encontrar muchas otras cosas más. Va a ser un modo de recuerdo de todo lo que, de la historia, ¿no? De lo que es desde Abraham hasta el tiempo de Jesús. Y no se olvide, tome en cuenta que en ese verso 10:58 tuvo una persona, el cual proféticamente le entregaron sus ropas. Dice que pusieron sus ropas antes de Saúl. Él iba a tomar quizás esa vestidura. Que Dios lo bendiga, hermano querido, y hasta aquí ha sido este estudio del día de la fecha. Esperamos que reunirnos la próxima semana para este mismo canal. Estudio Bíblico Vida del Amor. Oren por este canal. Compártalo, no se olvide. Y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.